Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de los llamados High Order Functions. ¿Qué son los High Order Functions? O sea, en su definición, no es otra cosa que funciones que pueden recibir otras funciones o retornar funciones. Con este concepto en mente, vamos a pasar directamente al IDE, ¿no? Entonces, em, por definición, entonces tenemos que son funciones que pueden recibir otras funciones. Y en el video pasado nosotros ya hemos definido funciones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces vamos a definir primero una función como la conocemos, ¿no? Que va a ser vamos a poner una función suma, como siempre, donde tenemos dos elementos, A y B, ¿no? Y del cual esperamos que, bueno, pues nos dé el resultado. En este caso, esperamos que nos devuelva un entero. Lo vamos a colocar explícitamente por el momento. Y tenemos A y B. Entonces, tenemos aquí la función, ¿vale? Eso es uno. Pero también recordemos que los lambdas actúan como funciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí también es, vamos a definir un lambda, ¿ok? Que va a ser una multiplicación, ¿ok? Va a ser un lambda. Recordemos que los lambdas van entre llaves, ¿ok? Y en este sentido, podemos hacer aquí directamente definir el tipo, ¿ok? Entonces vamos a esperar que en este lambda, vamos a esperar dos valores también, ¿no? Que va a ser este x, xy, ¿ok? Y lo que vamos a esperar que suceda con ello es que se multiplique. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro lambda. Recordemos, usualmente para recordar que lambda tiene, lleva los parámetros a este lado y la operación hacia la derecha de esta, de justamente la flecha de esta. ¿Ok? Entonces tenemos dos operaciones aquí, ¿vale? Estas son funciones y son funciones normales, no son high order functions. Como ya hemos visto, un high order function básicamente es una función que recibe parámetros, que recibe funciones con parámetros o en su defecto retorna un tipo de función como parámetro. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Veamos. Ya vamos a crear entonces una high order function aquí, una high order function. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es, em, vamos a indicarle em, que reciba, ¿no? Vamos a mandarle, o sea, que pueda recibir justamente un lambda. Y aquí le vamos a definir el tipo, ¿no? En este caso el tipo va a ser un tipo que de alguna manera tenga concordancia con los parámetros de entrada y con el parámetro de salida. En este sentido, tendríamos que la definición sería de esta forma, ¿no? Sería un entero, otro entero y el resultado que esperamos es que sea también otro entero, ¿no? ¿Ok? Y una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es, em, por ejemplo, podemos hacer un print. em, ok. Y podemos poner algún mensaje. Como esta es una función eh, de orden superior, ¿no? Cuyo resultado es, y aquí podríamos ejecutar justamente la función. Y vamos a hacer esto, entonces vamos a hacer que se ejecute. Aquí como tiene un solo elemento, en realidad podemos quitarle las llaves.
Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, entonces. De por sí, estas dos funciones son equivalentes, ¿no? Porque ambas, si se dan cuenta, ambas reciben como parámetro valores enteros y retornan un valor entero también. Entonces vamos a probar invocando nuestra función de orden superior. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer primero es, vamos a mandarle el lambda como tal. Y vamos a ejecutar y ver cuál es el resultado de esta operación, ¿no? En teoría, lo que debería resultarnos aquí es que se ejecute, claro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar primero. Veamos. Esperemos que esto compile, se ejecute y nos dé el resultado que esperamos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es literalmente estamos pasando la función, pero en realidad no la estamos ejecutando como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Veamos, nosotros necesitamos mandar justamente hacer una invocación a esta función. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Requerimos de esto. Claro, ya. Entonces, nosotros nos hace falta algo aquí, ¿no? Pues si nosotros tratamos de llamar esto, en realidad lo único que nos va a hacer es tratar de va a resolver esta función con estos dos parámetros y esto nos va a retornar un valor entero y ese valor entero luego se va a pasar a la función. Y como sabemos, lo que nosotros necesitamos aquí es esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Ok. Lo que necesitamos, por ejemplo, en agregar a esta función es pasarle justamente los dos valores que necesitamos para que se ejecute la función. Entonces, en este caso vamos a poner em, ya vamos a ver aquí, Y, A, B, vamos a ponerle Y y Z, ¿ok? Y lo que vamos a necesitar aquí es llamar esta función, ¿ok? Y aquí lo que vamos a necesitar pasarle justamente son los parámetros este, que estamos definiendo, ¿ok? Entonces, volviendo aquí, por un lado, vamos a pasarle el 2 y un 2 aquí, ¿no? Que habíamos definido inicialmente. Ahora vamos a ver qué resultado nos da esta operación de aquí. Recordemos que aquí estamos pasándole la referencia, este valor de acá, que no es otra cosa que nuestro lambda. ¿Ok? Vamos a ver si esto primero funciona. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos el resultado es 4. Entonces lo que ha sucedido aquí es puntualmente, ha tomado la definición de nuestra función, ¿ok? Como está definida en esta parte, y está ejecutado con los valores que nosotros le hemos enviado, ¿vale? Entonces eso es uno. Ok, ¿qué más podríamos encontrar aquí? Y dijimos que podía aceptar funciones en sí, ¿no? Entonces, otra cosa que podríamos hacer aquí es invocar la misma función y esta vez en lugar de mandarle lambda, vamos a mandarle la función de suma, ¿ok? Entonces vamos a definir los valores, digamos 3 y 5 por poner algunos valores, pero esta vez para poder pasarle la función no puedo hacer esto, porque aquí me va a pedir directamente los valores. Entonces, ¿qué otra forma tenemos? Tenemos esta manera de poder llamar a la función, ¿ok? Haciendo uso de los dos puntos, un doble dos puntos, ¿ok? A través de esta forma es que nosotros podemos pasar una referencia de la función, ¿ok? Haciendo uso del nombre, y que en este caso, coincidentemente, tiene el mismo, justamente el mismo contrato, o sea, va a recibir la misma cantidad de parámetros, pero a su vez también tiene el mismo el tipo de retorno, ¿no? Que es el retorno que tiene, el tipo de retorno que implica, bueno, en este caso lo hemos puesto explícito, pero implícitamente se podría inferir también, ¿ok? Entonces, con esto nosotros vamos a tener nuestra suma. Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar este código
y tenemos los resultados, ¿no? Entonces, para la multiplicación, que había sido el lambda que pusimos en la primera línea, tenemos el resultado de 4. Y en este caso, para em, el resultado de nuestra segunda invocación, ¿no? Para la suma, en este caso es 8. ¿Ok? Entonces, estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de en qué consiste un high order function, ¿no? O una función de orden superior. Ahora, ¿qué más podría pasar aquí? Por ejemplo, eh, hasta el momento hemos pasado como parámetros estas funciones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es, vamos a intentar definir una función que retorne otra función, ¿ok? Y para eso podríamos, por ejemplo, vamos a hacer algo simpático aquí. Por ejemplo, voy a definir un enum class, ¿no? Vamos a poner un nombre que sea operation type. Ok, y simplemente aquí va a haber dos valores, ¿no? Uno que es sum y bueno, en español nomás. Operation, no, vamos a poner sum y multiplication. Tenemos estas operaciones, ¿ok? Vamos a ver qué. Ah, ya, nos está dando un warning porque no lo estamos usando todavía. Ok, y lo que vamos a hacer ahora es crear una función, un provider en este caso, ¿no? Vamos a definir eh, un provide operation. ¿Ok? Esta función provide operation va a recibir un type que va a ser del tipo justamente operation type, como lo hemos puesto, y lo que vamos a buscar es que nos retorne eh, un- una función que justamente cumpla con esta definición, ¿no? Básicamente, que reciba dos enteros y nos devuelva otro entero más, ¿ok? Entonces, tenemos ahí nuestra función provider, nuestro provide operation. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es usar este, vamos a usar aquí un switch, ¿ok? Entonces, no, perdón, estoy pensando en Java. Vamos a usar nuestro when, ¿ok? Y nuestro when va a recibir nuestro type, ¿ok? Y listo, lo que vamos a hacer aquí es agregar las operaciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle a nuestro provide operation. Es como, ok, si la operación que yo te estoy mandando es una suma, devuélveme el lambda, ¿no? El lambda de multiplicación. Y si es la operación de multiplicación, y me mandas oh, perdón, al revés. El lambda va abajo en la operación de multiplication. ah, Y en la parte de arriba va la referencia a nuestra operación suma, ¿ok? Vamos a borrar eso, a ver qué más. This expression is unused. Ok. No hay problema con eso. Entonces, y adicionalmente vamos a hacer que esto sea nuestro return. Entonces, basado en lo que nosotros habíamos definido inicialmente, entonces aquí tenemos una función que tiene la posibilidad de retornarnos otra función. ¿Ok? Entonces, hablamos de que en este caso, este provide operation también es un high order function, es una función de orden superior. ¿Ok? Entonces, de esta forma podríamos proveer diferentes operaciones que puedan cumplir, por ejemplo, una misma definición, ¿no? O sea, es como básicamente recibir los mismos parámetros, recibes el mismo resultado y tú puedes, en este caso, definir operaciones que guarden semejanza en cuanto a su definición y de este modo, mediante algún tipificador, en este caso un type, puedes tú hacer distinción y devolver la referencia a cada una de estas operaciones. Ok, entonces vamos a remover por el momento esto aquí, porque no nos interesa. O tal vez sí, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo,
Vamos a igual usar nuestro higher order function, por ejemplo, ¿no? Que a su vez ya recibe, necesitamos proveer esta operación, ¿ok? Y tenemos estos dos valores ya iniciales. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a invocar a nuestro provide operation, que se va a comportar como una función normal. En este caso vamos a querer que la primera operación sea pues la de suma. ¿Ok? Y vamos a hacer que esta línea de acá, vamos a duplicar esta de aquí y la segunda va a ser una multiplicación, ¿no? Entonces vamos a poner valores diferentes como para que no sea complejo, ¿no? 16 y 4 y no sé, pues eh, 2 bueno, 12 y 8, ¿no? No sé. Entonces, lo que va a pasar aquí, lo que tiene que pasar aquí es que este provide operation va a devolver esas funciones que inicialmente nosotros estábamos definiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría limitar la visibilidad de estas funciones, ¿no? Y exponer solamente esta, ¿no? Junto con el provider para de esta forma hacer la ejecución. Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es arreglar un poco el higher order function para que veamos qué podemos hacer aquí. Ya, lo que podemos hacer son dos cosas. No, ok, vamos a dejarlo así nomás por ahora. ¿Ok? Quizás otra mejor que se podría hacer es como identificar el tipo de operación que se está haciendo aquí y todo eso. Pero vamos a ejecutar por ahora esto. Nos tiene que dar los dos resultados, ¿no? Por un lado nos tiene que dar 20 y por otro lado nos tiene que dar 106 o 96, sí, no estoy muy seguro. ¿Ok? Sí, 96. Exactamente esto. ¿Ok? Entonces aquí, como vemos, tenemos el resultado de las operaciones y si nos percatamos, bueno, acá finalmente he hecho la suma, acá he hecho una multiplicación, ¿no? Y la operación que ha ejecutado son estas operaciones que se han devuelto aquí, ¿no? Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo, son algunos ejemplos sencillos de cómo se definen high order functions. Solo para recapitular hasta este punto, es importante mencionar lo siguiente. Esta función de aquí, esto es vamos a ponerlo, es un regular function. Esto actúa como eso, a pesar de ser un lambda, ¿ok? Esto es un regular function también. O sea, es una función cualquiera. ¿Por qué son funciones cualquiera? Porque estas no hacen otra cosa más que recibir tipos primitivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O clases o objetos, ¿no? No hay nada especial en ellos. Esta sí es una high order function. ¿Por qué es una high order function? Porque por definición, toda high order function es capaz de recibir funciones como parámetros. Y eso es lo que hemos conseguido aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Vamos a mover esto de aquí a acá arriba para que esté todo agrupado. Este provide operation también es una high order function. ¿Por qué es una high order function? Porque en este caso, si bien es cierto, no recibe una función como parámetro, pero sí retorna una función como parámetro. ¿Ok? Y de hecho es interesante porque esta característica Kotlin tenemos muchos utilitarios que hacen uso justamente de este tipo de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora, vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la clase Kotlin Collections, por ejemplo, y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí les presento algunos push, para que no tener mayor problema con esto. Me estoy quedando sin memoria probablemente. Pero quiero que observen que, por ejemplo, aquí estoy haciendo uso, o bueno, aquí están definiendo algunas funciones. Por ejemplo, en este caso tienes las funciones de tipo filter,
que es una zona, son un tipo de funciones que son muy utilizadas. Y por ejemplo, aquí, si prestamos atención, tenemos definido un predicate, un predicado, ¿no? Que es como la condición. Es, en este caso, recordemos, ¿no? Aquí se está definiendo. Oh, perdón, se fue para otro lado. Este, vamos a ver. Ok, ya volvimos acá. Entonces aquí se está definiendo el predicado. Si nos fijamos en el tipo de predicado es muy similar a la definición que nosotros estamos teniendo en nuestras funciones. Es decir, aquí, por ejemplo, nos espera una función que va a retornar un tipo, que es el tipo que es, mediante el cual está definido el arreglo, y va o sea, y te va a devolver un booleano, ¿no? Que es un true. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso de un filter, nosotros lo que pasamos es justamente la implementación de una función, ¿no? En este caso, generalmente lo que hacemos es implementarlo con una expresión, ¿no? Que básicamente con un objeto que te representa cada elemento del array y bueno, tú tienes la libertad de escribir las condiciones y finalmente el último valor que es el que tiene que representar el valor de retorno es el que tiene que coincidir con el boolean. Pero básicamente es eso. Podrías hacer eso o podrías definir una función aparte, ¿no? Que reciba como parámetro el tipo que se está definiendo allí y que por otro lado retorne un booleano, como lo hemos hecho en nuestro ejemplo en el código, ¿no? Podríamos, basado en esta definición se podría asemejar, pues, bueno, ninguna de estas, evidentemente, pero tú podrías tranquilamente tener algo así por el estilo. Déjeme ver. Vamos a crear un arreglo. Eh, mm, por ejemplo, ¿no? Tenemos un arreglo, entonces vamos a tener un table list que sea de enteros, ¿no? Que eso es básicamente el tipo. Entonces vamos a tener uno 2 3 4 5 6 7. Todo lo que vamos a definir es una operación de filtro aquí. Entonces, por ejemplo, acá me pide el predicado, ¿no? Que es básicamente lo que habíamos visto en la definición, que es básicamente una función que en este caso va a recibir un entero porque es el tipo del arreglo y tienes que devolver un booleano. Entonces, esto podría ser como simplemente hacer, por ejemplo, ¿no? Hacemos un montesto y que sea igual a cero. O podríamos también, en teoría, deberíamos poder también llamar a una función, ¿no? Por ejemplo, que sería como, no sé, un filterot, ¿no? Que en este caso vamos a esperar, va a ser un número que va a ser de tipo entero y que esperamos que retorne pues el booleano, ¿no? Un booleano, ¿ok? Y en este caso hacemos un return y podríamos poner la misma condición, ¿no? Podríamos hacer eso. Entonces, en teoría, esta invocación de aquí podríamos hacerla también de esta forma, ¿no? A través de llamando a nuestro filterot. O sea, podríamos tener estas dos formas. Podríamos ingresar la expresión directamente, ¿no? O podríamos llamar a la función como tal. Entonces tenemos las dos maneras. Bueno, claro, está aquí. Tendríamos que definir una variable para recibir el resultado de esta operación, pero se entiende, ¿no? O sea, a lo que voy es que podemos definir, como dice, un lambda aquí, o podemos pasar directamente la referencia de una función que nosotros podemos haber establecido previamente. Y que eso de alguna forma nos puede ayudar también a separar un poco las responsabilidades, ¿no? Sobre todo cuando queremos que ciertas operaciones puedan ser mantenidas en el tiempo, pues probablemente en lugar de tener una operación muy compleja dentro de este filter, podríamos extraerla a una función y luego llamar a su referencia, ¿no? Entonces tendríamos, no cambiamos nada aquí, pero podríamos cambiar la definición únicamente de la función, ¿no? Es una forma de verlo.
¿Ok? Listo. Entonces, bueno, ya saben, por definición, una high order function son funciones que pueden recibir funciones o pueden retornar funciones. Básicamente, no hay más. Es completamente sencillo. Ya codificamos esto. La documentación, como siempre, la, la pueden sacar de la documentación de Kotlin. Es lo más sencillo del mundo. Y pues conmigo será hasta el próximo video, ¿no? Donde vamos a seguir explorando algunos otros conceptos adicionales y ya después van a ver a dónde quiero llegar con todo esto, ¿vale? Entonces, se me cuidan un montón y happy coding. Bye bye.